26, versículos 36 al 46. Mateo 26, versículos 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Quizás esto es uno de los textos que hacen más difícil la exposición, porque es tan profundo que la verdad es que yo creo que vamos a rasgar la superficie nada más al pensar en esta escena justamente antes de la cruz, antes de ser arrestado, antes de ser juzgado, antes de ir a morir en la cruz por nosotros. El Señor Jesucristo está en un lugar especial, en el huerto, está con sus discípulos, pero está en una situación bien compleja. Probablemente como no hay ningún texto en las Escrituras que se asemeje siquiera a estos versículos que acabamos de leer, del versículo 36 al 46. Como dije, la cruz está muy cerca, el Señor Jesucristo lo sabía, pero sigue caminando resueltamente a dar su vida por cada uno de los pecadores, aquellos que el Padre había escogido en su sola potestad antes de la fundación del mundo, aquellos que el Padre le iba a dar como regalo al Hijo, como dice Juan capítulo 17, aquellos que son tuyos y me los has dado, dice el Señor en esa oración sumo sacerdotal, poco antes de esta escena, justamente cuando estaba todavía en el aposento alto, oró de esa manera. Nada detendría al Señor en su determinación de ir resueltamente a la cruz. Afirmó su rostro, dice Lucas, para ir a la cruz o ir a Jerusalén. Iba a ofrecer su vida por los transgresores. Hizo un pacto con su Padre en la eternidad. ¿Recuerdan cuando dijo que iba a venir a salvar al hombre perdido? Cuando colocó su oreja como lo hacía el siervo, el esclavo de los hebreos, para poder decir que él iba a servir al Padre, dando entonces su vida por nosotros. Era consciente, el Señor siempre fue consciente del costo que ello implicaba, pero llegar a esta situación era algo distinto. Había una carga muy grande, que es lo que se aprecia en estas palabras. La antesala de la cruz es una agonía que es imposible entender para nosotros. De ahí la dificultad de entrar al texto y tratar de descifrar de alguna manera lo que implica, las implicancias profundas que esto tenía para el Señor Jesucristo. Nosotros somos hombres limitados, con una capacidad inclusive intelectual también muy limitada. Y aún el hombre más inteligente de esta tierra, más sabio, con mayor coeficiente intelectual, no puede entender, no puede profundizar hasta donde sea necesario para poder entender lo que el Señor Jesucristo estaba experimentando en su alma en ese momento antes de ir a la cruz. Si Dios en su gracia no corre un poquito el velo sobre las interrogantes que se plantean respecto a esta situación específica, no tendríamos ninguna opción, ni siquiera de atrevernos a examinar el texto y decir, de esto se trata. No podríamos, no tendríamos la capacidad de hacerlo.
En Getsemaní conocemos a Jesús de una manera única. No hay ninguna otra parte, como dije, en las Escrituras y los Evangelios, donde podemos entender qué es lo que estaba pasando allí con la persona de Jesús. Lo conocemos como Isaías lo había profetizado como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, solo tocamos la superficie. No podemos, y yo insisto en esto, no podemos, aunque queramos, entender todas las implicancias de lo que ocurrió esa noche. En un sermón titulado Jesucristo el hombre, predicado el 12 de abril de 1885, Carlos Spurgeon dijo lo siguiente: no será suficiente que escuchen o que lean, ustedes deben reflexionar por cuenta propia y considerar al Señor por ustedes mismos. No se hace vino, dice, simplemente recogiendo los racimos, sino pisando las uvas en el lagar. El rojo jugo estalla hacia abajo, estalla cuando está bajo presión. Lo que será de bendición para ustedes no es la verdad leída, sino la verdad meditada, la reflexión íntima, personal, profunda que debemos hacer de este pasaje y mirar al Señor Jesucristo. Y yo quiero, hermanos, y de verdad ese es como el propósito humano que uno tiene, de que cuando salgamos de aquí esta tarde podamos salir con una visión mucho más profunda de la persona del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Que podamos salir de una manera transformada, viendo al Señor Jesucristo como nunca lo hemos visto en ningún pasaje de la Escritura. Spurgeon continúa diciendo: enciérrense con Jesús si quieren conocerlo. Justo antes de eso había dicho: nunca estoy más insatisfecho conmigo. Me refiero a Spurgeon. Nunca antes estoy más insatisfecho conmigo mismo, dice, que cuando he hecho lo mejor que puedo para enaltecer su amado nombre. ¿Acaso no es como sostener una vela contra la luz del sol? Esa es una buena metáfora. Como sostener una vela contra la luz del sol. Es posible alumbrar más sobre la persona del Señor Jesucristo de lo que Él mismo es el sol de justicia. Él es el que alumbra por sí mismo. ¿Cómo podemos nosotros a través de las palabras tratar de iluminar lo que allí pasó, tratando de ver su rostro, imaginando ciertas cosas, porque no podemos ir más allá? Spurgeon concluye: amados, no puedo hablar de él como yo quisiera. La llama de este sol me ciega. No puedo hablar más allá de él. Y cuando uno lee los sermones de Carlos Spurgeon se da cuenta que era un hombre con una visión de Dios tan grande, tan extraordinaria, con una capacidad expresiva también tan grande, que fue llamado en la historia de la iglesia como el príncipe de los predicadores. Y sin embargo él dice: no puedo, no tengo capacidad para describir al Señor Jesucristo como debo. La persona que entró en el huerto, hermanos, esa noche con sus discípulos es el Dios hombre. Y por eso es tan difícil para nosotros llegar a una comprensión más cabal. Nosotros sabemos eso, creemos eso, aceptamos esa realidad, que el que entró esa noche con sus discípulos al huerto era el Dios hombre. Pero no podemos entenderlo. Creemos, aceptamos, sabemos que es así, pero no podemos entenderlo. Aún con la iluminación del Espíritu Santo nos es imposible comprender ese gran misterio. Cómo actúan las dos naturalezas, que sea Dios y que sea hombre, en una sola persona. De qué manera fueron afectadas en ese momento preciso para que el Señor Jesucristo dijese: mi alma está muy triste hasta la muerte. Para que Lucas dijera que él estaba en una agonía profunda. Para que Mateo describiera este momento como que él empezó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Qué pasó allí? Nosotros entramos con él al huerto para tratar de atisbar entre las ramas de nuestras limitaciones la escena que se nos presenta, pero la persona que entra con 11 hombres a este lugar es demasiado grande. Y nos quedamos perplejos al tratar de comprender esa grandeza y esos sufrimientos. Como dijo alguien, la grandeza de Getsemaní está relacionada con la grandeza de la persona que agoniza allí. El hecho de que hoy estemos hablando de un huerto pequeño, insignificante en el Monte de los Olivos, en un país pequeño también, sin mayor trascendencia desde el punto de vista humano, que estemos hablando sobre lo que pasó hace 2000 años en ese lugar,
No es por ese lugar en sí, sino por la persona que entró a ese lugar y sufrió de esta manera, porque esta persona es el Salvador nuestro. John MacArthur comenta: no podemos comprender lo profundo de la agonía de Jesús, porque como Dios sin pecado y santo, Él pudo percibir el horror del pecado en una manera que nosotros no podremos hacerlo jamás. Por tanto, tratar incluso de entender el sufrimiento de Jesús esa noche en el Monte de los Olivos es pisar, dice MacArthur, en tierra sagrada. El misterio es demasiado profundo para que seres humanos e incluso ángeles puedan comprender. Solo podemos maravillarnos del Dios hombre. Estamos frente al gran misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Eso dice Pablo a Timoteo. Dios fue manifestado en carne. Jesucristo está allí. El Dios hombre entra al huerto del Edén con 11 hombres comunes y corrientes, a quienes Él había escogido, los había designado para que posteriormente llevaran el mensaje a todo el mundo, a través de los cuales Él iba a ser glorificado. Sin embargo, en ese momento ni ellos tenían idea de lo que pasó en ese lugar. Ni siquiera Pedro, Juan y Jacobo, que fueron los tres que Él tomó y los llevó para estar con Él en el huerto en un lugar especial, dejando a los otros en la puerta, a la entrada del huerto, ni siquiera ellos podían describir y entender lo que realmente pasó. Ellos que estaban viéndolo directamente, que veían sus facciones, su rostro, las expresiones de su humanidad, no podían entender. Hermanos, imagínense, si eso es así, si es imposible que hombre alguno pueda describir adecuadamente a la persona de Jesús y lo que pasó en ese momento en el huerto, imagínense lo que significa para mí esto. Mientras estuve preparando durante la semana este estudio, pensaba cómo poder describir al Señor Jesucristo adecuadamente, cómo poder tratar de explicar esto que es inexplicable. Un hombre pequeño, insignificante, intentando explicar los sufrimientos del Dios hombre. Eso es imposible. Por esta razón deseo acercarme con reverencia ante esta escena, más consciente que nunca de mis limitaciones y rogando, suplicando a Dios, al Dios de los cielos, me conceda contemplar a nuestro Señor Jesucristo y expresarlo a través de las palabras limitadas y el vocabulario limitado que uno puede tener. El glorioso Salvador en la antesala de la cruz, sufriendo lo indecible por pecadores como nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Él haya tomado el pecado de todos nosotros y haya cargado con eso y llevarlo finalmente a la cruz para darnos vida a nosotros, que no merecíamos absolutamente nada? Nada bueno. Después de haber cantado el himno, salieron del cenáculo y comenzaron a caminar rumbo al Monte de los Olivos. Eso es lo que describen los evangelistas. En el camino Jesús anticipó que todos lo dejarían solo. ¿Recuerdan la escena que vimos la semana anterior? Unas horas más tarde lo dejarían todos solo y Pedro le negaría 3 veces antes de que el gallo cantara, esa misma noche. Una vez que llegan al monte, entran a Getsemaní, que significa prensa de aceite. Ese es el nombre del huerto y lo más probable es que era propiedad de algún amigo del Señor Jesucristo, así como el cenáculo, el lugar donde cenaron en el aposento alto, también era propiedad de alguna persona seguidora del Señor Jesucristo, pero que no se dice su nombre. Un pequeño huerto. Este era un lugar que Jesús frecuentaba con sus discípulos. Juan 18:2 menciona que no era primera vez que Jesús estaba ahí. Era un lugar al cual se apartaba para buscar a su Padre en oración. Este era un lugar muy conocido por aquel que le iba a entregar, Judas, que había estado ¿cuántas veces allí con Jesús y los demás? Será en este lugar que se plasmará una escena, como dije, imposible de dimensionar y que impacta nuestro corazón. Por eso, el hecho de poder tratar de describir esto es demasiado, ya es algo demasiado grande para uno. Vamos a ver 3 cosas al menos aquí. No voy a seguir un orden estricto, pero hay 3 cosas que resaltan y que evidentemente necesitamos pedir al Señor que nos guíe para poder saber cómo exponer y explicar lo que pasó esa noche. Vamos a orar un momento. Padre, estamos frente a tu palabra y frente a una escena indescriptible. Nosotros nunca podremos llegar a saber
profundamente y perfectamente lo que ocurrió allí. Es el alma del Salvador. Es el Dios hombre, que ya para nosotros esa descripción nos queda grande. Más aún, ¿qué pasó allí, Señor? Nosotros no podemos entenderlo cabalmente. Por eso te pedimos que nos ayudes para que reverentemente nos acerquemos a esta escena. Y nos ayudes, Padre, a poder mirar al Señor Jesucristo y poder verlo cargando desde ya con esa multitud de pecados de cada uno de nosotros, Señor. Y podamos observar desde cerca qué es lo que implicó para Él, hasta donde nuestros ojos pueden ver, hasta donde nuestro entendimiento puede alcanzar. Danos de tu gracia para poder hacerlo con reverencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lo primero que vamos a ver es la causa de la agonía. ¿Qué fue lo que produjo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el origen de esta dificultad? Porque como dije, los evangelistas, en este caso Mateo, dice que él comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Y luego dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y Lucas agrega que estaba en agonía el Señor Jesucristo, al punto que le brotaban gotas de sangre en lugar de el sudor. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cómo llegó a esa situación? ¿Cuál es la naturaleza de eso? Esto describe una situación emocional y espiritual tremenda. Nunca antes vemos en las Escrituras una situación así que pasó el Señor Jesucristo, en ninguna parte. En ninguna parte, ni cuando lo rechazaron, ni cuando dijeron que él echaba a los demonios por el poder de Satanás, ni cuando lo insultaban, ni cuando decían que era hijo de fornicación, ni cuando le dijeron que era comedor y bebedor, que era, en otras palabras, un comilón y un borracho, ¿cierto? Ni cuando lo insultaron de esa manera. Nunca vemos al Señor Jesucristo sufrir de esta manera, con estas expresiones tan gráficas de lo que significa una situación emocional profunda. Nunca antes de esta escena vemos al Señor Jesucristo en esa condición. El mismo Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. No ocultó su angustia para nada, sino que lo expresó a sus discípulos más cercanos y se postró sobre su rostro y oró al Padre no una, sino 3 veces en la misma oración. ¿Por qué? Por la angustia y la agonía sin parangón. Es algo extraño. El Señor Jesucristo lloró recuerden cuando dijeron que Lázaro había muerto, pero no lloró porque no sabía qué iba a pasar con Lázaro, porque lo había perdido, porque él lo iba a resucitar enseguida. No, lloró sobre Jerusalén por ver que lo habían rechazado, pero no por él, sino por causa de que esas personas estaban condenadas. Pero ese llanto no tiene relación con esto, es muy distinto. Lo que sí sabemos es que las causas de esta agonía no eran físicas, porque el Señor Jesucristo no tenía ninguna enfermedad. Entra al huerto de Getsemaní sin dificultades físicas que lo agobiaran. No se debieron a dolor físico que haya experimentado en ese momento. En ese momento no ocurrió nada. En ese momento todavía no lo azotaban. En ese momento todavía no le clavaban, ¿cierto?, la lanza en el costado. Todavía no pasaba nada de eso. Tampoco tiene que ver con una causa de tipo emocional meramente que tuviese que ver con el rechazo de los judíos o la manera en que fue tratado. Le habían llamado, como dije, un hombre comilón y bebedor de vino, lo habían acusado de echar fuera a los demonios por el príncipe de los demonios. Ya no podían decir más de él, más cosas aberrantes sobre él. Sin embargo, cuando ocurrió eso, él siguió. No lo vemos en una situación de desesperación, porque aquí está en una situación terrible de desesperación. Nunca había tenido esa angustia. Debió haber sido algo mucho más complejo, mucho más complejo. Mucho más que el dolor físico, mucho más que el dolor emocional, producido por la injusticia con la que fue tratado. No podían ser estas las causas de su tristeza hasta la muerte. Ya había pasado, ya habían ocurrido esas cosas.
Tampoco podemos pensar que fue debido a los sufrimientos que iba a experimentar. Es decir, mirando al futuro sabemos que Él es omnisciente en su naturaleza como Dios, ¿cierto? Y sabía lo que iba a pasar con Él y sabía las aflicciones que iba a tener, que los romanos lo iban a golpear, que él iba a quedar prácticamente deshecha su carne, su piel, que iban a haber una serie de circunstancias que iba a sufrir. No era que Él estaba mirando allá diciendo qué terrible, miren lo que me va a acontecer. Alguien puede arguir en favor de esta causa diciendo que como todos los hombres tememos a la muerte, seguramente Jesús como hombre temía la muerte. Alguien podría dar este argumento. Sin embargo, Jesús no era simplemente un hombre. De hecho, cuando había anunciado reiteradamente a sus discípulos que debía ser entregado y morir, nunca le vemos estremecerse y angustiarse hasta la muerte como acá. Nunca. Él lo dijo tranquilamente. Recuerden, se lo dijo 3 veces a los discípulos antes de esta situación. Y 4 con la última que le dijo que era en 2 días que iba a morir. No era eso porque Él sabía que se iba a levantar de entre los muertos. Cristo no es honrado por nosotros cuando lo imaginamos menos valiente que sus seguidores. A través de la historia de la iglesia nosotros vemos a los seguidores del Señor Jesucristo que fueron rumbo a la pira donde fueron quemados vivos cantando. Murieron cantando himnos, otros orando en voz alta, alabando el nombre del Señor, porque eran tratados así. Otros fueron arrojados a las fieras y mientras eran arrojados a las fieras, ellos proclamaban el nombre de Jesús con alegría, con gozo. ¿Cómo entonces podemos imaginar que Jesús tenía temor a lo que le iba a pasar? Si estos hombres vencieron el temor sabiendo que tenían una vida más grande más allá de esta vida y que la muerte no era el fin de todas las cosas, tenían una confianza segura de que ellos iban a resucitar también un día. Por ejemplo, la historia dice que Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de iglesia llamado de esa manera, fue arrestado y condenado a muerte por Trajano, uno de los emperadores romanos más crueles con los cristianos, a principios del siglo II. Cuando era conducido desde Siria a Roma para ser ejecutado, ya había sido condenado, ya iba rumbo a la ejecución, escribió que, dice él, iba para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Esas fueron sus palabras. Voy, decía, rumbo a la muerte, voy a Siria para ser trigo de Dios, molido por los dientes de las fieras y convertido en pan puro de Cristo. Estas no son palabras de un hombre atemorizado, ¿verdad? No son palabras de un hombre angustiado, no son palabras de alguien que estaba triste hasta la muerte. No, él iba con gozo rumbo a la muerte, fue ejecutado precisamente. Esta es la expresión de un hombre que caminó hacia la muerte sin ningún temor o angustia. Carlos Spurgeon dice, ellos han ido a la hoguera o al lugar donde serían decapitados, con salmos de victoria en sus labios. No debemos considerar a nuestro Señor como inferior a sus más valientes siervos. ¿Cómo podemos imaginar que el Señor tenía más temor que lo que tuvieron sus seguidores, que enfrentaron la muerte sin temor? Nadie podía desafiar de tal manera los dolores de la muerte como el Señor Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él, dice el autor de Hebreos, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es decir, el Señor Jesucristo fue a la cruz con gozo por el resultado que iba a producir. Porque Isaías había dicho que verá linaje. Es decir, vería a hijos espirituales posteriormente gracias a lo que iba a ocurrir en la cruz. Entonces, evidentemente no era por el temor al sufrimiento y a la aflicción física que iba a enfrentar. Menos aún se puede pensar que la angustia y la agonía de Jesús en el huerto puede ser por causa de un ataque de Satanás. Hay una película, La Pasión de Cristo, que se dio hace mucho tiempo atrás, de Mel Gibson, no sé si recuerdan, y que los evangélicos andaban locos corriendo por la pasión de Mel Gibson, y ahí aparece en una escena como detrás una persona que ejemplifica a Satanás, una serpiente, recuerdan que va por ahí, en el momento de la cruz. Esto ocurrió antes, ocurrió en el huerto de Getsemaní. Pero en realidad no podemos imaginar que Satanás, y por el temor a esa lucha, esa batalla que tenía con Satanás, eso es lo que en el fondo tenía el Señor Jesucristo en una angustia.
No podemos imaginar eso, porque ¿recuerdan cuando enfrentó a Satanás en el desierto? ¿Dónde estuvo la angustia? ¿Dónde estuvo el sufrimiento? ¿Dónde estuvo el entristecerse hasta la muerte? ¿Dónde? En ninguna parte. Lo enfrentó. Después de ayunar 40 días y 40 noches, cuando naturalmente como hombre tenía mucha hambre, naturalmente, y el diablo le dijo que convirtiera esas piedras en pan, ¿recuerdan? Y el Señor, cada uno de sus intentos los derrotó absolutamente con el poder de la palabra de Dios. Y en ninguna parte lo vemos angustiado. De tal manera que no es el dolor físico, no es lo que él pensaba que iba a ocurrir en el futuro, él sabía, mejor dicho, que iba a ocurrir en el futuro con él en cuanto a la aflicción física y en cuanto inclusive a la muerte. ¿No era temor a eso? ¿No era temor a su lucha por Satanás que estaba, que sin lugar a dudas estaba allí en ese lugar, ¿verdad? Pero que no podía producir temor en el Hijo de Dios porque él era vencedor sobre Satanás. Por tanto, necesariamente hay que buscar las causas en otra parte. Y el mismo texto nos da la respuesta. Versículo 39. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Si es posible que pase de mí esta copa. Versículo 42. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Padre, si es posible que no pueda pasar de mí esta copa, menciona 3 veces esa misma oración. Y esa era la causa. Con toda seguridad, esa era la causa, el motivo de su angustia extrema, la copa. Por eso la oración desesperada, esa no era una oración que él en un momento de quietud y de paz se elevó al Padre, sino que era una oración en medio de la angustia y la agonía y el sufrimiento. Esa copa que Jesús debía beber de la mano del Padre era la causa de su agonía. Él conocía esa copa. Él sabía perfectamente de qué se trataba. No era una cosa simple. Esta copa aturdía su alma y afligía lo íntimo de su corazón. Había un impacto profundo en su alma, en su ser espiritual, internamente. Esta copa lo aturdía. Estaba en las manos del Padre, él sabía. Y debía beber el trago más amargo hasta la última gota. Este era el problema. Ante ella el dolor físico, la burla y el escarnio que debía sufrir era absolutamente insignificante. No era comparable. Aún el más fiero ataque de Satanás palidecía al lado de la copa que debía beber de la mano de su Padre. Y por eso la oración. Si es posible, Padre, que pase de mí esta copa. ¿Puede ser posible que yo salve a estos hombres sin que esto ocurra? O al menos cambiando las condiciones, las circunstancias, la situación. Y no es que él estaba pidiendo no cumplir con el propósito por el cual había venido a la tierra. Él sabía que venía a salvar a los hombres. Y él sabía que tenía un costo alto que pagar. Pero nunca había visto tan de cerca esa situación. Isaías dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Sujetándole a padecimiento, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Ahí hay una expresión que muestra claramente que lo que pasó en ese momento es que Jesús sabía que estaba en las manos del Padre y el Padre lo tenía en sus manos no para acariciarlo precisamente, sino para quebrantarlo, para sujetarle a padecimiento. Al que no conoció pecado, dice Pablo, por nosotros lo hizo pecado. Ahí está, esa es la razón principal. Y aquí la causa de la agonía, la angustia y la tristeza hasta la muerte que experimentó en el huerto. Era por causa de que él sabía que estaba en las manos del Padre y venía sobre él la justa ira del Padre. Y él conocía al Padre perfectamente, no como nosotros. Él sabía lo que significaba la ira de su Padre y él estaba en las manos del Padre, listo para que el Padre asestara un golpe terrible sobre él que nunca, jamás había ocurrido.
Se acercaba la hora en que sería hecho maldición por causa de aquellos que éramos malditos debido a nuestros pecados. Él sabía que estaba muy cerca de ese momento donde tendría que ser maldecido por el Padre por causa, ser hecho maldito por causa de nosotros. Éramos los malditos por nuestros pecados y transgresiones, por la multitud de pecados que habíamos acumulado durante años y siglos de que el hombre ha estado en la tierra. Jesús llevaría esa maldición sobre sí, pagaría lo que nosotros no podíamos pagar, pero sí debíamos pagar. Aquel que como Dios era absolutamente santo e incapaz de pecar, que como hombre estaba exento del pecado original. Miren, estas dos cosas son muy importantes. Como Dios era absolutamente santo, incapaz de pecar, como hombre estaba exento del pecado original, no tenía pecado dentro de su corazón, de su alma, como nosotros sí llevamos eso, aún siendo regenerados. Él no. Pero ahora, ¿qué tenía que ocurrir? Lo impensable. Él llevar el pecado sobre sí y ser tratado como transgresor y ser consumido por el fuego de la ira divina. Hermanos, esto es lo terrible. Por eso él estaba angustiado. Por eso su alma estaba destrozada prácticamente, porque Jesús tenía un alma humana como nosotros también. Él sabía que esto era inminente, que debía ocurrir, que estaba a punto de beber esa copa de la ira del Padre. Esa es la causa de la angustia, eso es lo que lo presionaba internamente, eso es lo que lo desesperaba, porque estaba en una condición de esa naturaleza. Nosotros nunca vamos a poder entender, ¿saben por qué? Porque nosotros sí somos pecadores, aún siendo creyentes, porque nosotros todavía llevamos en nuestro ser el residuo del pecado. Y porque eso va a ocurrir hasta que nosotros estemos en esta tierra. Es más, cuando estemos en la gloria todavía nosotros vamos a decir, hubo un tiempo en que yo fui pecador. Pero Jesús nunca podía hacer eso. Porque nunca lo fue. Y por eso no podemos entender cómo Él lleva el pecado, lo que significó para Él llevar el pecado de nosotros. Nunca lo vamos a poder entender. Porque nosotros podemos llevar la carga, ¿cierto? La aflicción de algún amigo a quien queremos mucho, podemos entristecernos, dolernos con él, pero no, nunca como Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y nosotros no. Jesús sabía que estaría solo ante el Padre. Absolutamente solo, en la posición de un pecador. Frente al trono del Padre, al trono de juicio del Padre. En la posición de un pecador. Él se puso en nuestro lugar de tal manera de ser visto por el Padre como transgresor y sufrir el castigo de toda nuestra maldad, nunca habiendo transgredido ni siquiera un punto de la ley. Pero se lo colocó en el lugar de los transgresores de cada uno de nosotros. Él se puso en nuestro lugar de tal manera de ser visto por el Padre como transgresor y sufrir el castigo de toda nuestra maldad sobre Él. Él era nuestro sustituto y como tal sufriría lo que merecían nuestros pecados. Esto, y no otra cosa, era lo que lo llevó a exclamar, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Por qué yo al principio dije que era imposible explicar esto? Porque yo nunca puedo entender eso. Es imposible que lo comprenda. Yo lo acepto, es una realidad. Está revelado en las Escrituras. Efectivamente, así fue, es un hecho histórico. Yo sé que fue así. Yo sé que Él llevó mis pecados sobre sí, pero no puedo entender lo que significó para Él. No puedo entender eso. Pero junto con ello y siendo parte de lo mismo, sus pensamientos deben haberse concentrado en la naturaleza misma del pecado. ¡Cuán horrible es el pecado! ¿Quién pudo verlo con toda claridad en ese momento? Fue evidentemente el Señor Jesucristo. Vio con toda claridad la vileza de la maldad de una forma única, tal que ningún mortal, ni siquiera los ángeles santos, podían jamás llegar a ver. Nosotros nunca, ni siquiera en la eternidad, podremos conocer la profundidad del pecado, ¿no?
Y hermanos, eso explica por qué a veces andamos en esta vida siendo hijos de Dios como un poco sensible al pecado. Pero Jesús sabía lo que era el pecado. Si queremos saber lo que realmente es el pecado, tenemos que mirarlo a Él, muriendo, llevando los pecados sobre sí y sufriendo la ira del Padre. Ahí tenemos quizás una pequeña comprensión de lo que significa esto. Experimentó en carne propia el aborrecimiento de los hombres a Dios de una manera singular e irrepetible. Y su alma se sobrecogió al ver que debía tomar el lugar de estos aborrecedores, en consideración que él había amado eternamente al Padre y ahora tenía que colocarse como si había ofendido al Padre cuando nunca lo hizo. Pero al tomar nuestro lugar, se presentó delante del Padre el lugar nuestro y entonces como transgresor. Aunque insisto en el concepto, nunca lo fue. Debía tomar el lugar de los transgresores y pagar la pena que demandaba la transgresión. Todo el infierno puesto en esta copa y el Señor debía tomarla. Todo el infierno puesto en esta copa. Y el Señor debía beberla hasta el final y por eso es que Él, con gotas de sangre, en lugar de sudor, cayendo desde su frente, Él podía decir, Padre, Padre, no habrá otra forma, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Carlos Spurgeon dice, no era sufrimiento eterno, pero debido a que Él es divino, pudo ofrecer a Dios en un corto tiempo el desagravio de su justicia, que los pecadores en el infierno no podrían haber ofrecido aunque sufrieran en sus personas por toda la eternidad. Nunca podrían ofrecer el desagravio de su justicia a través de la pena que sufren todas las personas en el infierno. Solo el Hijo de Dios podía hacer eso. El dolor que quebrantó el espíritu del Salvador, continúa diciendo, el grande océano sin fondo de angustia inexpresable que anegó su alma del Salvador cuando murió, es tan inconcebible que no me puedo aventurar muy lejos para no ser acusado de un vano intento de expresar lo inexpresable, dice. Mis hermanos, es imposible expresar con palabras el dolor de Getsemaní. Solo hemos rasgado la superficie en un intento por explicar aquello que está más allá de todo hombre. El Padre anticipó en el alma de Jesús el terrible sufrimiento que iba a experimentar, a tal punto que su alma se angustió hasta la muerte. Uno quizás de los hombres más extraordinario desde el punto de vista humano, que tenía una relación con Dios tan especial, un gran teólogo llamado Jonathan Edwards, él dijo lo siguiente: la agonía de Cristo, ese era el sermón del cual brota esto, dice, en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de ira en el que iba a ser lanzado, tuvo una visión cercana del horno de ira, dice. Estuvo ante la puerta para que pudiese verlo, para que pudiese observar la fiereza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba y lo que iba a sufrir. Hay dos hechos que muestran lo maravilloso que es el amor de Cristo, dice él. Uno, que estuviese dispuesto a llevar ese sufrimiento tan terrible, y dos, que estuviese dispuesto a soportarlo para expiar una maldad tan grande. Pero para que quede bien explicado, continúa diciendo, Cristo por decisión propia experimentó ese sufrimiento tan grande. Era necesario que supiese lo extraordinariamente grande que iba a ser el sufrimiento antes de experimentarlo. Esto es lo que le fue dado en su agonía. Una contemplación de la ira de Dios manifestada de una forma única e irrepetible a aquellos que estamos en Cristo. Obviamente podemos decir que es irrepetible porque fue en Cristo, pero la ira, más adelante lo vamos a ver, caerá sobre todo aquellos que rechacen a Cristo. Ahora el Señor Jesucristo, en lugar de los pecadores, de aquellos que Él venía a salvar, estaba en ese lugar contemplando de cerca algo que ninguno de nosotros ha contemplado jamás. Y nunca lo va a hacer.
Por eso la angustia tan grande de su alma. Hermanos, yo sé que todas las palabras que usemos van a quedar cortas, evidentemente, por lo que digo yo, llegamos a un cierto nivel y hasta allí nomás podemos andar. ¿Qué ocurre entonces más allá? La verdad, no sabemos, no podemos. No podemos colocarnos en el lugar del Señor Jesucristo y pensar, esto exactamente fue lo que experimentó. No podemos hacerlo. Ahora, hermanos, ¿saben cuál es lo terrible? Que nosotros sabiendo esto, conociendo a este gran Salvador que por amor a nosotros se entregó, somos tan indiferentes. Sabiendo el sufrimiento y la aflicción que le costó, sabiendo lo que significó para él recibir en sí mismo la justa ira que nosotros debíamos recibir, sin embargo seguimos muchas veces marcando el paso como creyentes. Seguimos muchas veces siendo tan indolentes ante el pecado, pasa por alto como si no pasara absolutamente nada. Lo más terrible es que conociendo lo que el pecado le hizo al Señor Jesucristo, en ese sentido, ¿cierto? Porque fue el Padre que lo castigó en lugar de nosotros, sin embargo todavía no reaccionamos a veces. Es demasiado grande lo que pasó allí en la cruz. Antes de la cruz en el huerto. Lo segundo que vamos a ver ahora, sí, más breve que lo anterior, es el carácter de la agonía. Vimos la causa de la agonía, ahora vemos el carácter de la agonía. ¿De qué tipo era esa angustia agonizante que experimentó Jesús en el huerto? Podemos llegar a saber un poquito, y sí, a través de las palabras que utilizan los evangelistas podemos llegar a tener una cierta visión del carácter de esa agonía. Como ya se habrán dado cuenta, esta aflicción no era física, sino espiritual. Estaba turbado su espíritu, en la misma esencia de su ser había angustia. Como dijo Spurgeon, los sufrimientos de su alma eran el alma de sus sufrimientos. Los sufrimientos de su alma eran el alma de sus sufrimientos. El verso 37 dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. La palabra angustia en el original tiene la idea de que su mente fue abstraída e invadida por la angustia. Es decir, en otras palabras, explicando mejor esto, no había lugar para otros pensamientos. O sea, toda su mente, todos sus pensamientos estaban concentrados en esa situación. De ahí la angustia. No pensaba en alguna salida posible, como cuando nosotros estamos en algún tipo de aflicción, nosotros pensamos, a ver, puede ser esta salida, podemos tener una solución a nuestro problema de esta manera. Pero Jesús no pensaba en eso, pensaba solamente en la copa de la ira que debía beber. No había lugar para pensar en el consuelo que significaba el hecho de que se levantaría entre los muertos y salvaría a aquellos por los cuales debía ir al Calvario. Lo terrible que era cargar con los pecados de los transgresores y sufrir el abandono de su padre por causa de ello. Eso consumía sus pensamientos. Eso ocupaba toda su atención. No había lugar para otra cosa. El estudioso Thomas Godwin dice, la palabra denota un defecto, una deficiencia y un espíritu abatido como sucede con la gente que sufre una enfermedad y un desmayo. La enfermedad de Epafrodito es descrita con esta misma palabra. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que estuvo a punto de morir? Esa es la misma palabra. Así que vemos el alma de Cristo que estaba enferma en ese sentido, desfalleciendo, sin ningún tipo de fortaleza en ese momento. Marcos dice que Jesús comenzó a afligirse profundamente. La palabra griega no solamente tiene la connotación que él estaba asombrado y sorprendido, sino que su estupefacción llegaba al límite del horror, es decir, estaba horrorizado. Como el que experimentan los hombres cuando se le ponen los pelos de punta y tiembla su carne. Como cuando no se puede hablar, prácticamente emitir alguna palabra por el terror.
Así como cuando Moisés recibió la ley estaba temeroso y tembloroso en extremo, y como dijo David, mi carne se ha estremecido por temor de ti, de tus juicios tengo miedo. Mateo utiliza una palabra traducida por triste que implica quedar completamente envuelto en el abatimiento. Es como si el Señor estuviera en un callejón sin salida. No había ningún escape a su dolor del alma. Por eso es que es un dolor inexpresable, incomprensible para nosotros. Finalmente Lucas usa la palabra agonía para expresar el estado en el que se encontraba nuestro Señor. Agonía es una palabra que significa lucha, batalla, una contienda, habla de eso. Habla de una batalla profunda, en este caso si es en el alma de alguien, una batalla interior. Una disputa feroz consigo mismo, no con su Padre, porque él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Era una agonía interna de su propia alma. Tan intensa era la lucha que se manifestó externamente, dice Lucas, por lo que acabamos de mencionar hace un rato, por medio de un sudor que era como grandes gotas de sangre que caían de su rostro. Hermanos, ningún hombre jamás ha experimentado ni experimentará eso aquí en esta tierra. Ninguno. Es la angustia, la agonía del autor de nuestra salvación. El bendito Salvador que tuvo un atisbo, un anticipo de aquello que debía enfrentar en algunas horas más. Y esto es lo que le llevó a una lucha interna sin precedentes que no podemos entender del todo. Por tanto, el carácter de la agonía es descrito por esas palabras y esas palabras que son palabras de hombre aún inspiradas por el Espíritu Santo, pero todavía palabras de hombre que no alcanzan a describir todo lo que significó. Yo me puedo imaginar a los discípulos cercanos que lo miraban y veían a Jesús de esa manera, angustiado de una manera especial. Sin embargo, no puedo llegar, y ellos no podían llegar a entender la dimensión de aquello. Del mismo modo que las personas no pudieron llegar a comprender la dimensión del abandono del Padre cuando estaba en la cruz. Todos estaban viendo la escena física cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, cuando estaba sufriendo, cuando estaba en sus últimas 3 horas de angustia en ese lugar. No, la gente veía eso simplemente, y veía a un hombre sufriendo, pero ¿qué no veían? La escena que no se le daba, que no se lo podían ver, que estaba velada para ellos, y era que el Padre estaba abandonando al Hijo. Por eso es que Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, parece que aquí no hay salida. En los pensamientos de Jesús estaba eso. Las palabras describen a una persona angustiada hasta ese punto. Sin embargo, y esto es lo tercero que vamos a ver más brevemente aún, es el consuelo en la agonía. La causa de la agonía, el carácter de la agonía y ahora el consuelo en la agonía. Jesús llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, sin embargo, ni siquiera pudieron velar con Él 1 hora. El Señor Jesucristo como hombre también necesitaba la presencia de otras personas. Nosotros nos necesitamos mutuamente, ¿verdad? Por eso existe la iglesia. Y el Señor Jesucristo necesitaba la compañía de aquellos que Él había llamado, que Él había amado y los amó hasta el fin, como dice en Juan capítulo 13, Él necesitaba estar con ellos, que ellos estuvieran cerca, por eso los llevó. Y le dijo que velaran con Él. Tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Versículo 36, sentados aquí entre tanto que voy allí y oro. Espérenme, voy allí y oro. Y vuelvo. Sin embargo, no pudieron soportar el sueño. Los hombres, esto enseña que los hombres no pueden sostener ni alentar lo suficiente a quien estaba en una condición extrema como Jesús. No podían ellos. Por tanto, Jesús, sabiendo eso de antemano, Él fue específicamente a una cosa al huerto de Getsemaní. Fue a orar al Padre. Fue a buscar el consuelo en el único que sabía que podía consolar. La manera en que se dirige a Dios en esta hora terrible es significativa. Lucas nos dice que usa la palabra aramea Abba. Abba Padre, le dice en ese momento cuando ora.
Y Abba, que significa como un niño bajo castigo se dirige a su padre buscando su amor y consuelo, dice Spurgeon. Es como un niño que está castigado, ¿cierto? Y va al padre y se lanza en sus brazos y le pide consuelo y experimentar su amor. Es una palabra que habla de intimidad, de una cercanía especial. Es una expresión de intimidad. En medio de la hora más amarga, busca el amor del Padre y encuentra en Él el consuelo que tanto necesitaba en medio de su angustia. El Padre responde efectivamente a la oración del Señor Jesucristo. Esa oración que se repite 3 veces, al fin de la tercera vez encuentra una respuesta. Notemos, versículo 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Tranquilo, no se preocupen. ¿No ven tranquilidad en esas palabras? En comparación a la oración que hacía, la oración desesperada que hacía el Padre para que respondiera a esa petición que hacía, ¿no ven allí una calma tremenda? Algo cambió. Al fin de esta tercera oración, de esta tercera vez que ora, encuentra alivio y reposo. Así como nuevas fuerzas para enfrentar la última parte de su camino a la cruz. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Mire cómo lo dice, con la naturalidad que lo dice. Tranquilo. Ya pasó la hora de la angustia. Ya no hay agonía. Cuando va posteriormente y Judas lo busca, ¿cierto? El relato que sigue a continuación, no hay angustia en sus palabras. No hay tristeza hasta la muerte. Se puede notar un tono distinto en sus palabras. Ya había vuelto la calma en su alma y pensamiento. Ya no había por qué angustiarse. El Padre había respondido su oración. Y miren, no la respondió con la petición que hace al principio, la respondió con la última petición. Porque Él estaba dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso fue lo que respondió el Padre. Sí, esa es la voluntad que voy a hacer. Afirma su rostro para ir a la cruz y cargar con el pecado de todos nosotros en calma y totalmente dispuesto. Parafraseando la primera parte del verso 45, se puede decir que dijo a sus discípulos al volver después de la tercera vez que oró, no se preocupen, duerman, descansen, yo estoy bien. Lucas repara en el hecho de que un ángel vino a confortarle y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Padre respondió a su oración. Se acabó la lucha en ese momento y salió victorioso de esa terrible batalla. Encontró el consuelo que buscaba y que en un momento parecía imposible, solo en su Padre, él mismo en las manos de quien estaba. El mismo que iba a descargar unas horas después toda su ira sobre su Hijo, porque era nuestro representante en ese lugar. El mismo que iba a golpear con dureza a su propio Hijo. El mismo ahora lo estaba consolando, le estaba dando fortaleza. Algunas aplicaciones. Hermanos, cuando pensemos en Jesús, que espero sea frecuentemente, pensemos en Él como aquel que sufrió más de lo que nunca ustedes podrían sufrir aunque tuvieran 1000 vidas. Nunca. Lo que Él sufrió fue único. Piensen en Jesús como aquel que soportó el sufrimiento más terrible, física, emocional y sobre todo espiritualmente, como hemos visto. Por tanto, y aquí está la aplicación para nosotros, es el único que puede entender sus luchas y aflicciones. Si están sufriendo, si tienen algún tipo de enfermedad que sea dolorosa y que sea compleja para ustedes enfrentarlo, recuerden, Él sufrió más que ninguno de nosotros.
Si tienen algunas situaciones emocionales también complejas, difíciles de sobrellevar, si están en la angustia misma de la muerte, en la agonía de la muerte, Él sufrió más que nosotros. Porque cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por tanto, Él es capaz de socorrernos en las más grandes tribulaciones. Por eso es que el autor de Hebreos dice que tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Ahora, en segundo lugar, contemplen lo terrible que es el pecado. Lo terrible que es el pecado. Yo dije, nunca nosotros podemos ver el pecado como Jesús lo vio, porque sus ojos eran absolutamente puros. Los nuestros están todavía nublados por el mismo pecado y no nos dejan ver la maldad en toda su esencia. Sin embargo, al mirar al Señor Jesucristo, que podamos ver con más claridad lo que significa el pecado, la maldad inherente que tiene y lo que hizo al único santo, perfecto y justo que pisó esta tierra. Nosotros somos pecadores, redimidos pero pecadores. Pero Jesús nunca lo fue. Y sin embargo, estar en el lugar del pecador fue tan terrible para Él que estaba muy triste hasta la muerte. Ahora, ¿cómo tratamos el pecado en nuestra vida? ¿De qué manera nosotros enfrentamos ese pecado? Hermanos, me da vergüenza pensar que al principio de mi conversión yo pensaba que el pecado uno lo podía realizar. La única diferencia es que tenía que confesarlo. Me da vergüenza pensar que en el primer año que conocí al Señor, claro, estaba fascinado por la Escritura y por el Señor. Sin embargo, ¿saben lo que pasaba? Yo pensaba, como todos los demás allí, pensaba que el pecado era posible, pero solamente había que pedirle perdón a Dios y ya estábamos listos. Eso es mentira, hermano. Eso es mentira, eso es un autoengaño. El pecado es terrible. Es terrible, nosotros no podemos imaginarlo, solo tenemos que ver a Jesucristo allí, sufriendo la angustia hasta ese punto para ver lo horrible que es el pecado. Si lo viéramos tal como Jesús lo vio, nosotros lo aborreceríamos con toda nuestra alma. El arrepentimiento sí, la confesión sí, pero la confesión como la de David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El arrepentimiento sí, pero con acciones concretas. La confesión sí, pero no para volver a caer todos los días en el mismo pecado. Spurgeon dice, creo que esta mañana, dice, se elevaría desde esta casa de oración un lamento y gemido tales que podrían ser escuchados en las propias calles y los hombres y las mujeres aquí presentes que están viviendo en pecado. ¿Y cuál es la ira de Dios que acumula sobre ellos? Que están viviendo en pecado, pudieran entender realmente lo que es el pecado. ¿Y cuál es la ira de Dios que se acumula sobre ellos? ¿Y cuáles serán los juicios de Dios que muy pronto los rodearán y los destruirán? Exclama, oh alma, el pecado debe ser una cosa terrible. Si aplastó de esta manera a nuestro Señor, si la pura imputación del pecado produjo sudor sangriento en el santo y puro Salvador, ¿qué producirá el pecado mismo? ¿Cuánto más terrible, hermanos? No podemos jugar con el pecado. Miran a Cristo allí sufriendo lo indecible por causa de llevar nuestros pecados sobre sí. Esto debe llevarnos a nosotros a odiar con todo nuestro ser el pecado. No juguemos más con él. En tercer lugar, aquí vemos en lo que sufrió el Señor cuánto nos ama. El Padre le dijo, bebe la copa. Y él la bebió. Pero no por él. Él tenía el poder y la autoridad para deshacer todo, ¿no es verdad? Él podía no ir. ¿Por qué tengo que cargar el pecado y sufrir tu ira, Padre, sobre mí en lugar de ellos? ¿Por qué tengo que absorber toda esa ira yo? ¿Por qué? Él podía decirlo y no, basta. Tenía la autoridad para hacerlo. Pero él siguió rumbo a la cruz. Siguió hasta que consumó. Por eso es extraordinaria las palabras últimas de la cruz. Consumado es y entregó su espíritu. Ya está todo hecho, no hay nada que añadir. Ya está todo hecho. El sacrificio es perfecto, es completo, es absoluto. ¿Saben por qué? Simplemente por amor.
Ese amor no lo encontramos en ninguna parte. Por eso es absurdo la gente que habla tan despectivamente de Dios y del Señor Jesucristo. No se dan cuenta que nadie lo puede amar como Él. Y buscan el amor en cualquier otras cosas, en cosas insignificantes, superficiales. Buscan la satisfacción en logros humanos, terrenales. No se dan cuenta que Jesús amó de una manera extraordinaria. Y no volvió atrás. Bebió la copa por nosotros. En cuarto lugar, ni siquiera podemos imaginar lo que va a significar el castigo sobre aquellos que rechazan a Jesucristo y su obra de expiación. Es inimaginable esto. Algunas personas piensan que esa es una forma de poder emocionalmente presionar a las personas para que puedan seguir a Cristo. No es una presión emocional ni psicológica, es una realidad bíblica. Todo aquel que no esté en Cristo o que aparentemente él haya creído, autoengañado que está en Cristo y no lo está, va a sufrir la ira de Dios sobre él. Y no por un tiempo, sino eternamente. De ahí ese gran sermón de Jonathan Edwards, pecadores en manos de un Dios airado. Y él hace algunas metáforas, utiliza algunas metáforas que la espada está sobre la cabeza y está bajando poco a poco, ya está muy cerca y cada día está más cerca del cuello de la persona para poder caer un día y terminar con esa vida y darle esa muerte que no muere nunca. Estoy tratando de expresar algo que es demasiado inexpresable. Es decir, de un castigo eterno, infinito. Donde las personas, como dice allí metafóricamente también el Señor Jesucristo, será el lloro y el crujir de dientes, tratando de entender que es imposible con una persona desesperada que trata de aguantar y soportar el dolor y no puede y cruje en sus dientes. Pero esto no por un tiempo otra vez, sino eternamente. Por eso es que es terrible rechazar a Jesucristo. Hermanos, el poder ver a Jesús sufriendo de esa manera en el huerto de Getsemaní debiese llevarnos a nosotros, y con esto estoy concluyendo, a una mayor santificación, los que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Y debe llevar a aquellos que juegan muchas veces con un tipo de cristianismo tan superficial y que realmente son creyentes, pero que están viviendo un cristianismo ni cerca de lo que dice la Escritura que debe vivir. Esa persona debe reaccionar antes de que sea demasiado tarde, porque puede ser que esté autoengañado. Y aquellos que no conocen al Señor deben doblar sus rodillas delante del Creador ahora. Ahora no sabemos qué va a pasar más adelante. Que vengan en arrepentimiento y fe a los pies del Señor Jesucristo, porque bajo Él hay salvación. Fuera de Él hay condenación. Padre, gracias por tu palabra. Hemos intentado expresar lo inexpresable, tratar de transmitir, Señor, lo que solo podemos ver en parte. Un día te veremos a ti tal como eres, Señor Jesucristo. Sin embargo, hoy todavía nuestros ojos no alcanzan a ver con profundidad y con claridad lo que pasó esa noche terrible en ese huerto donde tu alma estaba triste hasta la muerte, en esa agonía tremenda, indescriptible. Señor, lo más terrible que no era por tu causa, era por causa de nosotros. Lo más tremendo de eso es que tú eres santo, justo, bueno. Nunca hiciste pecado y sin embargo llevaste la transgresión de todos nosotros. Los millares y millares y millares de pecados. Y entonces sabías lo que ibas a enfrentar. Padre, ayúdanos a no
seguir jugando con ser cristiano, sino hacerlo genuinamente, amarte con todo nuestro corazón. Señor, llévanos a una relación viva y profunda contigo, que podamos anhelarte todos los días de nuestra vida. ¿Qué podemos hacer, Señor? Somos simplemente hombres, sin embargo, debemos ser hombres agradecidos de que el gran y glorioso Salvador. Padre, gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.